cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme. Muy buenos días. Bienvenidos a la quinta temporada de La Voz en el Desierto, aquí en FM Nova 101.5 y para todo el mundo en la web, en la www.radionovadolores.com.ar. Recuerden que si se quieren comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 22 45 51 76 77, también por Instagram FM Nova Dolores y en la fanpage Radio Nova 101.5. También estamos siendo retransmitidos por FM Romántica 90.9 allí en Las Piedras, Partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay, y allí saludamos a Luis Osta, su director, que siempre está prendido con toda la programación de la radio. Abrazos y bendiciones para todos. Aquí en este último programa de este año de La Voz en el Desierto, hoy estamos con visitas, hoy estamos con el equipo completo y más también. Así que estamos con Lautaro Monal en la conducción, la co-conducción Avita Lobos, y también hoy tenemos la presencia de la hermana Miriam. Así que vamos a arrancar. Muy buenos días, Avita, ¿cómo anda usted? Buenos días audiencia, bendecido domingo para cada uno de ustedes, que la paz del Señor esté en sus hogares, que sea un día de bendición, y le doy toda la gloria a mi Señor por estar, por volver de vuelta. Siempre hoy tenemos aquí en Radio Nova, tenemos realmente el equipo de intercesión. Hoy tenemos el equipo de intercesión, lo hemos hecho presente realmente el equipo de intercesión. Sí que el Señor ha levantado, porque el Señor es el que realmente levanta y pone, y saca y pone, es el Señor. Así que le doy toda la gloria a mi Señor, y también, Señor, esa maravillosa presencia cuando lo buscamos realmente en espíritu y en verdad. Y ayer hemos tenido realmente allí en la ciudad de Castilla una reunión hermosa. También hemos terminado por este año, también la última reunión se hizo ayer con la presentación, el último departamento que se cerró ayer, también que fue el departamento de Escuelita Bíblica, realmente una bendición. Los niños, porque ahí empieza el ministerio de ¿cómo se llama?, de la iglesia, en la escuelita bíblica donde se empieza a tomar los valores y la palabra correcta del Señor. Así que la verdad que fue realmente hermoso. Y el Señor me había mostrado que en este tiempo teníamos que incorporar también, como me mostró en la intercesión, de incorporar a La Voz en el Desierto a Miriam, ¿sí?, a Miriam. Así que hoy, Miriam, te damos la bienvenida, como también equipo de La Voz en el Desierto, ¿sí? Para el año que viene, si el Señor lo permite, para que estés incorporada en La Voz en el Desierto, ¿sí? Y también a Lautaro le digo, ¿sí?, que si él gusta, otro año más de estar en La Voz en el Desierto. Amén. Tenemos ya el equipo formado. Así que tenemos el equipo. Ya lo estamos presentando en este año para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Muy buenos días, Miriam. ¿Cómo anda? Días. La hermana, bien valiente, la hermana. Sí. Le dijimos, ¿querés venir a probar? Sí, no hay drama. Ahí arrancó el toque. Buenos días, hermanos. Gracias por la invitación. El Señor le bendiga grandemente en esta mañana. Que las puertas del cielo estén ministrando la palabra. Que sea el Señor obrando y abriendo caminos en cada una de sus palabras. Y como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Gracias, hermanos, audiencia toda y los que se suman, porque la audiencia también se renueva. Bendecido domingo. Toda la gloria al Eterno, toda la gloria al Eterno. Bien contentos que estamos. Gracias al Señor por todo lo que el Señor ha estado obrando en este año tremendo que veníamos hablando con la hermana Miriam. Diferentes batallas, ¿no?, que vamos sorteando, y el Señor en todas ellas está junto con nosotros. ¿Cómo no darle la gloria y la honra al Señor? Bueno, hoy la vamos a tener como lectora principal a la hermana Miriam para presentar los textos. Sí, ahora vamos a entrar en oración. Programa número 31 de La Voz en el Desierto. Y Madre, hacenos el honor de entrar en oración. Gracias, Padre Eterno, gracias, Padre de Gloria, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu bendición. Gracias porque a ti te complació renovar tu misericordia otro día más con nuestras vidas. Gracias por tu amor incondicional con nuestra vida. Gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres soberano, porque tú eres misericordioso, digno de gloria, de honra y de alabanza. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro dador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro guerrero, oh poderoso soberano. Y nos ponemos delante de ti, Señor, y ponemos este programa, Señor. Que tú, Señor, seas, Señor, el que bendice, el que restaura, el que purifica, el que renueva, el que santifica nuestras vidas. Solamente tú eres, Señor, Espíritu de Dios, ministrando, renovando, fortaleciendo nuestras vidas. Que seas tú, Señor, ese Padre eterno, Padre de gloria, amado, poderoso, misericordioso, Señor, que tú saques todas las cosas que no te agraden de nosotros. Toda carga dejamos en tus pies y llevamos la tuya, que es liviana y ligera de llevar, porque tú eres humilde de corazón. Oh poderoso soberano, hoy, Señor, nos has puesto aquí, Padre eterno, para el último programa, Señor, pero sabiendo que ya, Señor, tu obra sigue, Señor, Padre eterno, Padre de gloria, porque está de vuelta este equipo, Señor, completo que has puesto, Señor, va a ser en el 2026, Padre eterno, Padre de gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu honra, porque tú eres todo en todo y no hay nada fuera de ti, Padre eterno. Tenemos que caminar en ese camino correcto, en ese camino y en esa puerta estrecha donde tenemos que entrar, y tenemos que saber que tú vienes a buscar tu iglesia, pero esa iglesia sin mancha, sin doblez, sin arruga, buscando del Espíritu Santo de Dios la semilla que tú dejaste aquí, Padre eterno, Padre de gloria, oh poderoso soberano. ¿Cómo no alabarte, glorificarte y exaltar tu santo y majestuoso nombre, si es tu santa y piadosa voluntad? Guarda a los niños, guarda a los jóvenes, guarda a los adolescentes y acoraza a la familia, Padre eterno, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si estamos, Señor, puestos los ojos en ti, puestos los ojos en el blanco, Padre eterno, Padre de gloria, nada nos va a sacar, porque tenemos que tomarnos fuerte de la roca inconmovible y firme, esa roca que eres tú, ese cimiento fuerte, soberano, poderoso que eres tú, Señor. Mi alma te alaba y te da gloria, honra y alabanza. Gracias también por el director de la radio. Gracias, Señor, por Johnny. Gracias también por la familia Martínez, y gracias por todas las plataformas que lo han escuchado este año. Gracias también por allí, por Uruguay. Gracias. Le doy toda la gloria, la honra y la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Amén, Gracias, Padre Señor. Santo. Amén, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, glorioso, por tu administración, porque solamente tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ministra, nos fortalece, nos enseña, nos exhorta. Gracias, glorioso y soberano. Toda la gloria al Eterno. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre dos iglesias, dos estados espirituales, en los cuales, si vemos que están reflejados todos los estados espirituales de la congregación en las diferentes iglesias que menciona Apocalipsis, ¿no?, el mensaje de las 7 iglesias. Y son esos 7 estados espirituales que tienen cada uno de las iglesias. No todos pasa por lo mismo, ¿no? Cada uno de diferentes congregaciones en diferentes lugares del mundo tienen diferentes aflicciones. Amén. Y en todas ellas se van reflejando las 7 iglesias, los diferentes estados. A su vez también, estos son estados históricos.
pasos históricos que tuvieron las congregaciones a través del tiempo y lo que estamos viviendo hoy en día, y cómo finaliza, ¿no?, la iglesia, lo que vamos a estar hablando en lo que viene a ser la Odisea, que es la iglesia final, no el estado final de la congregación, que hoy también estamos viendo reflejado cómo el enemigo se ha ido infiltrando incluso dentro de la congregación, de las congregaciones del mundo, y es lo que el Señor está marcando por sobre todas las cosas en este tiempo, que nosotros nos cuidemos nuestra vida espiritual, fortaleciéndonos en el Señor por sobre todas las cosas, buscando en su palabra, en ayuno, en oración. Y esto es lo que vamos a ir desglosando, cómo el Señor ya nos puso en este libro, ¿no?, que estemos atentos a todas las movidas que va a tener el enemigo, todas las estratagemas, que es una estrategia para el mal, la estratagema. Y entonces tenemos que estar atentos a todas las cosas que nos surgen. Tenemos que estar muy conscientes de los tiempos y el mundo que nos rodea, a nosotros como hijos de Dios, porque sabemos que el príncipe de este mundo está en contra de nosotros, porque somos la luz que está iluminando el mundo en esta propuesta de oscuridad que está poniendo el enemigo por todos los medios que puede, por todas las plataformas habidas y por haber, ¿no? Lamentablemente en otros tiempos no estuvimos a la altura de entender la estrategia del enemigo, ¿no? Y antes le decían a la televisión que era el cajón del diablo, ¿no? Y nadie se metía en la televisión porque le decían que era el cajón del diablo. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Entonces le dejamos una estrategia muy importante al enemigo, con no influyendo en la televisión. Estamos hablando de hace como 50 años atrás, ¿no? Y el enemigo, ¿qué nos lleva ahora? Nos lleva a un Hollywood de distancia. Ya ha hecho toda una industria de eso y ha copado. Y así mismo está, hoy en día, bueno, el pueblo se va despertando en todo eso, y hoy estamos batallando por este medio, ¿no? Por Facebook, por lo que fuera, no solamente nosotros, gracias al Señor, sino muchos alrededor del mundo. Y esto es la batalla que tenemos que dar en este tiempo, hasta que el Señor venga, ¿no? Amén. Pero mientras tanto, tenemos que esforzarnos por ser la luz y la sal del mundo, Amén. llevando ese mensaje. Así que bueno, vamos a ir a Apocalipsis 1, y ahí la hermana Miriam va a leer Apocalipsis 1, y después lo vamos a ir desglosando paso por paso. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Toda la gloria y la honra, Señor. Y de paso tiene muy buena voz la hermana mía para la radio. No, y tenemos privilegio, no solamente eso. No, es maestra. Claro. Es maestra, tiene su estatus, ¿sí? Claro. Toda la ¿sí? gloria del Eterno. Entonces nos está diciendo la revelación de Jesucristo. Y cuando nos dice la revelación de Jesucristo, nos está diciendo, luego dice que Dios le dio, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Padre Eterno nos está revelando al Hijo algo que el Hijo no sabía. El mismo Hijo le decía a los apóstoles, ni el día ni la hora nadie lo sabe. Solamente mi Padre que está en el cielo, ni los ángeles sabían el día y la hora. Acá le está empezando a soltar esa información el Padre Eterno al Hijo. Porque el Padre Eterno es el que observa sobre todas las eras. Porque Él es el que era, el que es y el que ha de ser. Entonces para Dios no hay tiempo. Dios, el Padre Eterno ve toda la película completa, en tiempo presente. Y nosotros estamos en una fracción de tiempo mirando esta escena, ¿no?
pero el Señor se proyecta en todas las escenas, por eso le muestra revelaciones a sus siervos, los profetas, como acá la está mostrando, porque el espíritu de la profecía, ¿quién lo tiene? El Señor. Entonces, toda la revelación, el Padre la vuelca a su atalaya principal, que es el Señor, que tiene el espíritu de la profecía, ¿no? Y después, por eso le dice el Señor a Moisés, y te levantaré profeta de en medio de tu pueblo como tú. Entonces está hablando del Mesías, del Señor, del que había de venir, y ese es Cristo, ¿no? Entonces acá el Padre le revela al Hijo, su principal mensajero. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quién? Esto es una revelación directamente dirigida a los siervos del Señor, pero que hoy en día es compartida con el pueblo en general, porque el Señor así está soltando su misericordia en este último tiempo. Estas profecías de Apocalipsis, los detalles, los pormenores y los pormayores, antes no se les revelaba al que no era pueblo. Y hoy en día el Padre Eterno lo está compartiendo con aquellos que no son pueblo, para que vos que estás del otro lado puedas conocer las cosas que tiene preparado el Señor para aquellos que son pueblo. Porque cuando es el día de que vos te conviertas al Señor, de que vos te acerques, el día oportuno es hoy, dice la palabra. Amén. Amén. Es hoy y hoy. Amén. Porque cuando vos lees la palabra siempre está diciendo, el tiempo oportuno es hoy. Amén. Y hoy esto, y hoy aquello, y hoy lo otro. Y es hoy. Porque nosotros vivimos día a día. Por eso nos dice, no te afanes por el día de mañana. ¿Qué ha de comer o qué ha de beber? Si el Señor que alimenta a los pájaros, dice, ¿cómo no te va a alimentar a vos que sos mucho más importante? Amén. Entonces nos está mostrando esto el Señor. Dice que es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces nos está diciendo que esto va a suceder. Lo está diciendo Dios. Se lo está diciendo a su Hijo. Está poniendo testimonio en una carta que ha querido ser borrada por los siglos de los siglos, pero nunca han podido, y aquí está. Muchos han dado la vida por esta carta que tenemos acá enfrente de nuestros ojos. Está la sangre derramada de muchísimos siervos y siervas que han llevado esta palabra por diferentes partes, tremendas persecuciones, y no la han podido borrar. Y hoy mismo, tremendas persecuciones que hay Hoy mismo tremendas persecuciones. Y las que van a venir. ¿No? Porque también quieren hacer una reformulación de la palabra, quieren hacer una palabra nueva, una palabra que englobe a todas las religiones mundiales, una Biblia ecuménica, y en eso están trabajando también. Por eso es tan importante que nosotros guardemos el libro físico, porque hoy todos lo llevan a las redes y qué sé yo cuánto, pero llegado un momento se te corta la luz y ya perdiste toda la información que tenía. Por eso es tan importante que nosotros guardemos versiones revisadas, lo que fuere, pero físicas. Es muy importante guardar cosas físicas. Y dice, su siervo, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, enviándola por medio de su ángel. De su ángel, el ángel principal que tiene el Señor. ¿Quién es? Gabriel. Entonces, por medio de su ángel, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que era el profeta principal que después iba a derramar esto a las 7 iglesias. Amén. O sea, quizás Juan mismo, porque Juan estaba en Patmos, A quien quisieron matar varias veces y no Claro. pudieron. Hasta que lo pusieron en una olla de aceite hirviendo y no pasó nada. como no lo podían matar, lo quisieron matar de todas maneras. Entonces lo agarraron, lo deportaron para Patmos y ahí quedó en Patmos solo, cumpliendo su condena, ¿no? Pero eso fue diseño del Señor, porque ahí lo apartó el Señor, como hacía con su siervo, con Elías, con Eliseo, con un montón de siervos que los ponían en el desierto y los aislaba, porque tenían una comunicación plena. Después descendían de las montañas que estaban y venían y daban el mensaje al pueblo. Entonces tenían esos siervos apartados. Y bueno, acá le está enviando por medio de Juan. Quizás Juan
y es lo más probable, que Juan no haya ido en persona a llevarlo a todos, pero Juan escribió la carta. Y después, de alguna manera, el Señor hizo que esas cartas fueran llevadas a cada una de las congregaciones que tenían que dar ese mensaje. Y cuando está diciendo, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, fue el ángel quien le trajo la revelación a Juan. El malaj. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿no? Juan, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. O sea que está hablando del ahora está dando testimonio de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, porque él vivió con el Señor. Amén. Vio las cosas que hizo el Señor, fue un testigo ocular principal de toda la obra del Señor. Cumplió las reglas que tenía que cumplir como apóstol, porque vio toda la obra del Señor, todos los milagros del Señor, la muerte del Señor en primera persona y la resurrección del Señor. O sea, cumplió todas las facetas que tenía que cumplir un apóstol. Ser levantado por el Señor, ver toda la obra del Señor, la muerte y la resurrección del Señor. Y cuando se lo llevó Tal cual. Cuando se lo llevó en una nube. En una nube. Amén. Que los ángeles decían, ¿por qué mirás hacia el cielo? Dice. De esa manera, así como subió, así mismo va a descender. Amén. En una nube. Entonces esa es la señal clave de la manera como va a venir el Señor, de la misma manera y en el mismo lugar en donde fue levantado, o sea, en la misma tierra. Entonces dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Entonces te podés dar por un bienaventurado. Amén. Y nosotros somos bienaventurados porque estamos leyendo la palabra de esta profecía. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que suceder pronto, ya están sucediendo, ¿no? Nosotros estamos en este tiempo ya viendo la profecía en acción. Completita. Es un tiempo privilegiado el que estamos viviendo, porque muchas generaciones estuvieron deseando ver estos tiempos y no los han visto, pero sí con fe han sembrado en su corazón y han vivido esta palabra como si fuera ese el día. Y es así como nosotros lo tenemos que vivir, como si hoy fuera el día. Hoy es el día más importante de tomar toda decisión, de hacer toda obra, de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Eso es lo que está mostrando el Espíritu de Dios continuamente. Y para eso el Señor nos está diciendo, nos dijo, es necesario que yo me vaya, porque ellos no querían saber nada con que el Señor se fuera. Le estaba enseñando esto, le estaba enseñando el otro, veían prodigios, señales y milagros, pero dice, bueno, yo me tengo que ir. Pero no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar uno. Amén. Al Espíritu de consolación, para la gloria del Eterno. Y es el que nos acompaña hoy, en día, es el ítem principal que tiene que tener todo cristiano, es primero tener un encuentro con el Señor. Porque muchos van a tener un encuentro social a las congregaciones. Y no es un encuentro social. Nosotros cuando vamos a las congregaciones, vamos a buscar del Señor. Por eso la palabra iglesia, como siempre digo, procede de la palabra eclesia, que es reunión de personas. Es una reunión de personas para buscar una cosa en común, la presencia de Dios. Porque de eso podemos dar testimonio hoy. Hoy somos testigos de la presencia del Señor. Y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene. Nos fortalece y nos da dirección para hacer las cosas que tengamos que hacer. Movernos en el tiempo oportuno. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Guardad las cosas que en ellas están escritas. Principalmente dice guardad. Y guardan, perdón. La palabra de la profecía, y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Amén. Por eso el tiempo oportuno es hoy, porque el tiempo está cerca. Porque nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro fin del mundo. Yo salgo ahora, me tropiezo y me quedé ahí nomás en la calle. No sé cuándo es mi tiempo. Y ahí se acabó el mundo para mí, se acabó el tiempo. El tiempo oportuno es hoy. Entonces nosotros debemos estar continuamente en esa posición. Y acá es como vemos cómo fue el traspaso de la información.
Porque ¿a quién le fue dado el mensaje? Se le fue dado a la atalaya. Si hablamos de radio, ¿a quién primero le llega? Porque Dios es un Dios de orden. ¿A quién le llega primero la información? ¿A la antena o al reproductor? A la antena. A la antena. A la antena. Primero el mensaje le llega a la antena. Amén. Y no es que la antena es más que el reproductor, ni el reproductor más que la antena, sino que cada uno tiene su función. Y a primero le va a llegar al que es. No, y dice, y no hablaré nada, dice, sin antes mencionárselo a mis siervos los profetas. Vamos. Porque para eso está el ministerio. Amén. Hay un orden en el camino del Señor. Entonces, ¿quién era el mensajero? El ángel. El ángel, sí, en hebreo es malaj. Malaj. Y malaj es mensajero. ¿Se entiende? En hebreo, ángel se le dice malaj y malaj es mensajero. Entonces los mensajeros, y cuando dice al ángel de la iglesia, es el malaj de la iglesia, es el mensajero, es el primero que le llega el mensaje. Y si vamos en el orden de los 5 ministerios, primero son los apóstoles, luego son los profetas, luego son los evangelistas, luego son los pastores y luego son los maestros. Entonces el Señor tiene todo su orden. El mensaje, como dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, dice el Señor que le encargó, como a todos y cada uno de los apóstoles, a dar la estructura de la congregación acá, en los papeles. Y de acá es donde nosotros tenemos que levantar la palabra, interpretarla y ponerla por obra. Pero siempre está acá el documento delante de nosotros, porque a ellos se les dio, como al arquitecto, los planos. Y sobre esto vas a levantar la iglesia. Después vas a ver si vos la levantás sobre hojarasca, sobre maderita, sobre piedra, sobre lo que, pero todo va a ser sobre la roca. O sobre la roca. Primera de Pero Corintios todo 4. va a ser probado por fuego, dice en algún momento. ¿No? Todo va a ser probado por fuego. Y esa obra, el Señor, en algún momento la va a probar a fuego, para ver si es o no es de Él. Así es. Si está solventado sobre la roca, entonces no va a pasar nada. Pero si está solventado sobre argumentos humanos, ¿no? Y estructuras humanas, como hemos estado hablando de las estructuras nicolaitas y todo eso, entonces se va a caer, porque no tiene un sustento. Pero si está solventada sobre la roca, eso sí va a tener sustento de la palabra. Amén. Y el aval del cielo, del buen cielo del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, Sigue leyendo Sí. esta otra, hasta terminar hasta el 8, y después pasamos a la iglesia ya. ¿O querés solamente esta parte primero nomás? Ya está. sí. ¿Listo? ¿Pasamos entonces a la otra? ¿A Filadelfia? Bien, ¿Sí? vamos a Filadelfia. Vamos a Filadelfia. Por ahí nos extendimos un poco y ahora Por eso. ganamos un poco de tiempo. Ahí. Ahí está. Vamos a Filadelfia. ¿Sí? Listo. Lea, hermana Miriam. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno te tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 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 Toda la Amén. gloria eterna. Amén. Bien. Entonces nos está diciendo Filadelfia. Amén. Filadelfia, fiel, segura, correcta, tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra y has guardado mi nombre, ¿sí? Pero dice aquí, me voy a adelantar un segundito, Sí, sí. hijo. Dice aquí algo tan importante en el Adelante. 10. En el 10 dice algo muy importante, ¿no? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fruto del Espíritu Santo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, has guardado. ¿Qué pasó? La atesoraste, la guardaste en tu corazón. Tenés la palabra del Señor ahí entronada en tu corazón, porque va a venir un tiempo, como hablábamos anteriormente, de que no vas a poder tener nada, porque quizás tengas una Biblia y quizás seas, como quien dice, vamos a ir realmente a la profundidad, como vienen estos tiempos, muerto, porque es así, porque vienen esas persecuciones y tenemos que pararnos en esas persecuciones, ¿sí? Y por eso dice que Él te va a guardar, pero Él te va a guardar, dice, de esa prueba. Pero has tenido paciencia, ese fruto que hay que tenerlo, atesorarlo, porque es un fruto, porque dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. El Señor tiene paciencia, hoy en día todavía nos tiene paciencia. Y dice, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él te va a guardar, pero Él quiere algo que vos guardes, que guarde su palabra, que guarde y que tenga esos frutos del Espíritu Santo, porque es lo que va a venir a buscar. Nosotros somos coherederos con Cristo. Tenemos una corona, somos coherederos con Cristo, y en esa corona hay 9 diademas, y son los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si en esa tremenda oscuridad que va a haber, en esa tremenda oscuridad, con esa corona, esos frutos tienen que brillar, tienen que ser luz en tremendas tinieblas, y somos luz en tremendas tinieblas. Entonces nosotros tenemos que tomar esta palabra, la tenemos que guardar, la tenemos que atesorar, para aquellos días, para días de oscuridad, saber que tenemos a alguien que nos guarda, que nos cuida, que nos protege y que protege toda nuestra familia, porque primero tenemos que orar por los nuestros para después dar a los otros, ¿sí? Amén. Nuestra casa tiene que estar en orden para poder dar a los demás. ¿Sí, Amén. hijo? Gracias, Amén. Padre. Amén. Toda la gloria del Eterno. Porque el Señor, como siempre nos muestra, ¿no? Es como el Espíritu Santo, es como una paloma. Esto en alguna oportunidad lo hablamos con mi padre y le había llegado a él y siempre tomé ese entendimiento. Me decían, ¿no dicen que la palabra que el Espíritu Santo como una paloma? Así es. ¿Y cómo hace una paloma? No sé, le digo. ¿Se para siempre sobre un mismo árbol? Y no, va de árbol en árbol. Claro, cada uno de nosotros somos como un árbol. Y en un momento el Espíritu Santo para en uno de nosotros y habla. Por eso nosotros tenemos que escucharnos. Porque no sabemos cuándo el Espíritu Santo va a hablar por medio, incluso de una persona que va caminando por la calle y vos estás pidiendo algo, me ha pasado, algo del Señor, que te confirme algo o algo, y en una conversación el Señor te puede estar hablando. Amén. Si estás atento. Pero si no estás atento, ese mensaje pasa por alto, y pasa por alto capaz que en la radio, en la televisión, a donde fuera el Señor te puede hablar, y tenés que estar atento y sabiendo que así como le viene a uno la información, le puede venir al otro. Cuanto más aquellos que buscan de la guía del Señor, y hay palabra de revelación y entendimiento en cada uno de nosotros. Entonces acá nos está diciendo la palabra. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Amén. Estamos siempre delante de su presencia. Amén. No somos ajenos. Dice que no cae ni una hoja sin que el Señor lo sepa. Sí, sí. Imagínense un pensamiento nuestro. Dice que tenemos que tener, nos dice a los varones,
es un ejemplo de mucho, así como le habla a la mujer, también le habla al hombre, que si pensamos indebidamente con una mujer, ya estamos pecando en su corazón. Entonces el pensamiento, el Señor está viendo nuestro pensamiento, está analizando nuestro pensar, nuestro proceder. Entonces cuando uno va poniendo más la relación con el Señor, va empezando a dominar aún hasta el pensamiento. No quizás dominando, sino porque en parte nosotros hacemos una parte y el Señor hace la otra parte. Pero cuando nosotros movemos, el Señor está esperando que nosotros movamos. Recuerde que no se abrió el mar hasta que el arca no entró y no pisaron los levitas el agua. Entonces nosotros no tenemos que hacer ese primer movimiento. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro le dijo, si tú eres Señor, entonces mándame a mí y yo voy a caminar por el agua, igual que vos. Pero fue el único que le pidió eso al Señor. Y agarró y apoyó el pie sobre el agua y empezó a caminar. Ese fue el porcentaje de la fe que tenía Pedro. Luego estaba el otro porcentaje de Pedro que había en Pedro. Y eso fue la parte que lo hundió. La duda. Pero el Señor le exhortó y le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Y lo tomó de la mano y el Señor, parado en el agua, lo levantó a Pedro. Así es el Señor. Es nuestro Señor. Amén. Porque Él hizo todas las cosas y parándose sobre el agua lo levantó. Lo levantó en Él mismo, lo levantó. Entonces nos dice, yo conozco tus obras. Por más de todos los filtros que el Padre Eterno le dijo al Señor y el Señor le dijo al ángel y el ángel le dijo a Juan, y Juan lo pasó por escrito al ángel de la iglesia en Filadelfia, y ahora el ángel de la iglesia en Filadelfia lo está diciendo a su pastor, y el pastor ahora se lo está trasladando a su pueblo. Así es la línea del Señor. Entonces le está diciendo el Padre Eterno, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar la puerta que el Señor abrió. Amén. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice la palabra. ¿No? Guerra, persecución, lo que fuere. Muerte, nada. Muerte, nada. Porque es en el amor. Cuando algo se sustenta en el amor. Amén. Hay casos de madres que han corrido tapas no sé de cuántos kilos porque el hijo estaba abajo de la tapa de cemento. Pero esa fuerza salió del amor. Esa fuerza sale del amor. Porque dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. El amor es la fuerza más grande del universo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. 1 Corintios 13. Dios es amor. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Amén. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. No es un dato menor guardar la palabra del Señor. Primero, para guardarla tenés que conocerla. Después de conocerla tenés que ponerla por obra. Amén. Entonces esas pequeñas palabras que a veces las pasamos por alto son muy profundas. Cuando caes por esa palabra es como un pozo profundo y que hay que analizar todo lo que hay ahí en ese pozo. Que ese pozo no hace más que elevarte. Que no es ningún pozo. Es una elevación conocer la palabra del Señor. Amén. Has guardado mi palabra. Entonces Filadelfia es una congregación que conocía la palabra del Señor, analizaba la palabra del Señor, pero tenía una gran prueba tenía sobre sí Filadelfia, porque dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta de Filadelfia está abierta
Y dice que nadie la puede cerrar porque aunque tiene pocas fuerzas, tienes pocas fuerzas. Y esas fuerzas, ¿de dónde proceden si tenés pocas fuerzas? Las fuerzas proceden del Espíritu Santo. Amén. Para tener fuerzas. Amén. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice en Efesios 6. Sí, Señor. ¿Qué es Entonces, lo que acecha la humanidad? Claro, Las huestes celestiales. las huestes celestiales. De maldad Exacto. en las regiones celestes. Claro. Y muchos, como bien dice la palabra, se vestirán de ángel de luz. Y no lo son. Y no lo son. Porque ¿cuántos hay? Porque- Traicioneros, burladores, Amén. engañadores. Totalmente. Los caracteres de los hombres postreros. Tremendo. Como están ahí al día. Están ahí. Tremendos. Hay que cubrirse con la sangre preciosa Sí. de Cristo. Sí. Amén. Poner por obra la palabra. Desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esparcir la semilla. Leer la palabra y ponerla por Y obra. ponerla por obra. Totalmente. Porque muchos se disfrazan de ángel de luz y dices que las fuerzas le vienen del cielo. ¿Pero de qué cielo? ¿No? Porque dice, no, con nosotros están las fuerzas del cielo, pero bien dice en Efesios 6 que en las regiones celestes operan los demonios. Entonces tenemos que escudriñar bien de qué cielo procede esa fuerza. Entonces tenemos que estar atentos a toda maniobra y estratagema del enemigo. Entonces nos está diciendo, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Entonces tenemos que ver si esos que dicen que vienen de parte del Señor y que están cubiertos por las fuerzas del cielo, están guardando la palabra y la ponen por obra, o la usan como campaña política. Entonces tenemos que estar atentos, porque está la espada de verdad y también está la espada de mentira, que vos la ves y parece de verdad, como en las películas. Vos decís, no, pero no es de verdad, es un simulacro. Y después te encontrás que los frutos, que por sus frutos los conocerás, los frutos no son del Señor, porque el Señor no oprime al pueblo. Es decir, que tenés que dar a la viuda, al pobre, al huérfano Al necesitado. y al necesitado. Sí. No te está diciendo que le tenés que sacar al necesitado, no darle a la viuda y olvidarte el pobre. No es así. Es todo lo contrario. Pero también dice en la palabra, dice, escudriñar los espíritus. Claro. Escudriñar los espíritus. Dice, no creas a todos los espíritus, exactamente. sino escudriñá a los espíritus. Y tenés que esperar. ¿Por qué tenés que esperar? Porque a su tiempo ese árbol va a dar un fruto. Así es. Y tenés que saber, conocer también un poco de los árboles, del fruto de cada árbol. Por eso la vida te va enseñando cuál es un fruto bueno y cuál es un fruto malo. Porque dice que, la palabra dice así, cuando dice que por su fruto lo conoceréis. Porque el árbol bueno, dice, no puede dar fruto malo. Y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, si es malo ya en su contexto, no puede dar fruto bueno, él le es imposible. Puede fingir, puede hacer un esfuerzo tremendo para ocultarse, porque llevar un traje que te oculta no vas tan cómodo como ir sin un traje que no te oculta nada. Tienes que andar escondiéndote para que no te vean, que el maquillaje no se te corra y un montón de cosas, y tenés que estar cuidándote continuamente. Por eso se cuidan de qué es lo que hablan. No pueden hablar en libertad, ni hablar la luz de la palabra del Señor. Están continuamente maquinando a ver qué es lo que dicen, cómo lo dicen, para no tropezarse. Se dice también que de la canilla no puede salir los aguas. Claro. Agua dulce y agua salada. Sale agua una sola salada. agua. Entonces aquí yo... Perdón, ya me estaba adelantando. Vas en el 9. En el 9. Y aquí yo entrego, bueno, pero anteriormente decía, y no has negado mi nombre. No solamente has guardado la palabra, conoces la palabra, y no has negado mi nombre. No negar el nombre del Señor es también conocer el nombre del Señor. Amén. Porque el Señor le revela a su siervo su nombre. Y qué importante que es el nombre, porque más adelante lo vamos a ver. Es su nombre, porque en el nombre de su Hijo, dice la palabra,
serán salvos. Amén. Y en el nombre del Señor estaba intrínsecamente metido el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Por eso, cuando él pronunciaba su nombre, los otros era como que le exhortaban a que él no podía usar ese nombre, porque el nombre del Padre ya había sido ocultado por los fariseos en ese tiempo. No se podía pronunciar el nombre del Padre. Por eso esto decían: y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué dice esto? Porque la iglesia genuina y verdadera es perseguida por la iglesia falsa o el hermano falso, que contrista tu espíritu, contrista tu corazón y te aleja de los caminos del Señor. Esa es la sinagoga de Satanás. Lo mismo, hermano, que se dicen ser judíos, que se dicen ser tus hermanos y no lo son. No lo son porque sus frutos no lo demuestran que son tus hermanos. Porque no andan en amor, no andan en paciencia, no andan en benignidad, ni en bondad, ni en fe, ni en mansedumbre, ni en templanza. No, porque andan afanados como Marta, afanados de un lugar para el otro, ya para acá. Se enojan con un montón de cosas. Todos los frutos de la carne. Pero buscan los lugares primeros, dice en la congregación. Así es. Y hablar las primeras palabras. Y las últimas también. Tal cual. Ahí preparando, Lauta, algunas alabanzas, Lauti. Ahí mientras vaya Sí. preparando el auto unas alabanzas, vamos a seguir, que vamos por el 10 ahora. Sí. El 9 decía que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. El 10 ya lo desglosé, Bien. pero vos, si querés. Bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Gloria a Dios. Amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora vamos a llevar hacia otro contexto esto. No hacia otro contexto, sino a lo que es. Entonces, como dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Señor ha tenido paciencia sobre paciencia y ha puesto sobre estas palabras sus ordenanzas, sus estatutos y sus mandamientos. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, como la pusiste por obra, la estás haciendo y te estás esforzando, aunque tienes poca fuerza, Filadelfia, no desmayes. Porque si vienen horas de prueba para el mundo entero, pero de esas horas de prueba que vienen para el mundo entero, yo te guardaré. Amén. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré. No dice yo te arrebataré, yo te sacaré. No, dice yo te guardaré. ¿Cómo te guardará el Señor? Así como guardó a Israel en el desierto, 40 años. Así como guardó a Noé en el medio de ese mar inmenso, y ola para acá y ola para allá, y viento huracanado, y lo guardó. Y no perdió ninguna vida de los que estaban dentro del arca. Y a Lot. Del arca de ese pacto, porque era un arca de un pacto Amén. que hizo con la humanidad, porque si no la humanidad hubiera desaparecido. Pero primero se preparó. Obedeció a todo lo que el Señor le mandó, Amén. porque le vino la revelación y estuvo unos 120 años predicando, Amén. y se le reían, y se le burlaban, y se le mofaban, y él construía, él obedecía, y él ponía por obra todo lo que el Señor le había mandado. Mientras los otros se burlaban y se reían y andaban en sus quehaceres, porque dice que es similar lo que va a suceder en el fin de los tiempos, Porque va a venir como los días de Noé. como dice. los días de Noé. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Entonces van a andar haciendo en sus empresas, se van a andar casando y se van a hacer haciendo casa y proyectos, y para él dentro de 30 años que vamos a ir a Marte y que vamos a hacer un montón de cosas. y Y se lo llevó a todos, dijo. se lo llevó a todos cuando quiso acordar. Como la prostituta antes
¿qué le pasaba a la prostituta? Agarraban y las apedreaban, no la ramera. Y este mundo, lamentablemente, se ha convertido en una gran ramera. Por eso dice la palabra: huye de ella, pueblo mío, para que no vengan sus mismos males. Entonces, ¿cuál era la ley? Porque el que no ha tomado a Cristo como su Señor y Salvador está bajo la ley. Pero aquel que ha tomado a Cristo ha salido de la ley y está en la gracia. Amén. Entonces todo el mundo que no ha tomado a Cristo como su Señor y Salvador y está en la ley a la ramera dice que la tenía que apedrear hasta la muerte. Y cuando nosotros vemos la esfinge de Nabucodonosor, que le mostró a Daniel una visión, era una estatua de diferentes metales, desde el oro, pasando por la plata, el bronce y el hierro, y terminando en el barro. Entonces dice que ese sistema humano de gobierno que se viene sucediendo desde aquel tiempo, a la final es destruido. Pero dice que es destruido por una piedra, por una roca, pero no es destruido por mano de hombre. Ese imperio no es por una guerra, no es por una cuestión interna de los gobiernos ni nada. Es una roca que viene desde afuera y le pega a los pies de barro y se voltea todo los reinados del hombre sobre la tierra. Entonces a la prostituta que tenían que apedrearla hasta la muerte, el Señor ahora en una visión macro va a juzgar a la tierra entera. Entonces va a venir una roca del espacio, como dice la palabra ajenjo, Amén, y va a golpear a la prostituta hasta la muerte. Eso es ajenjo, esa es la estrella que cae sobre la tierra. Dice que destruye primero la tercera parte, 2 y después cae otra más y destruye todo. sí. Pero en la mitad de ese proceso, que esa es la primera y segunda y tercera trompeta, o hasta la cuarta, cuando viene ya la séptima trompeta, el Señor saca a su pueblo a la final trompeta, como dijo el apóstol Amén. Pablo. Amén. Amén. Pero dice que en ese proceso La tribulación, yo te guardaré así es. de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cómo nos va a guardar el Señor? No sé, porque no se explican hoy en día cómo lo guardó Noé. No, porque eso es un cuento, qué sé yo cuándo, muchos dirán. ¿Y cómo guardó 40 años en el desierto sin gastársele ni las sandalias La ropa. a los que estaban, al pueblo de Israel? Amén. ¿Cómo lo hizo el Señor? Milagrosamente lo hizo. Y bueno, Con y el a Lot poder. y a Lot lo sacó con el ángel. Y a Lot lo sacó con el ángel. ¿No? Que Lot se quería quedar. Sí. Se quedaba y se quedaba. ¿Y por qué se quedaba Lot? Porque la mujer lo tiraba a Lot para que se quedara. Porque la mujer fue la única que miró hacia atrás. Y se convirtió en estatua de sal. No quería dejar todo eso por lo cual había luchado toda su vida. Los bienes materiales. Amén, amén. Los afanes de este mundo. Los Sí. afanes de este mundo. Así es. Y es en los que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud, nuestro control mental y de todo un poco. Estamos dejando en esto, pero el Señor nos dice que invirtamos en el reino de los cielos, que el moho y la polilla no lo corroen, ni el moho. Hoy la tenemos a Miriam que me hace señales para que corte, Sí. porque si no yo sigo de largo, ¿viste? Claro, sí. Y, y entre Lauta- todos me ayudan un poco, porque si no seguimos también. Claro, porque Así que Lauta- ahí vamos una Lauta eso lo alabanza, conoce. una alabanza que tengo preparada el auto y seguimos con La Voz en el Desierto. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza.
Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien le adora saltando? Estamos compartiendo la voz en el desierto. ¿Quién pasa? Estamos compartiendo Señor, la voz en el desierto. que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Alvarado. ¿Alguien tiene gozo? One, two, three, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, porque mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto.
Seguimos en La Voz del Desierto, 1107, y ahí le vamos a estar dando el final a Filadelfia. Así ya nos pasamos un cachito que nos queda para ir hacia la otra iglesia que nos queda. Bueno, dice 11. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, ¿no? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero y principal dice, he aquí, yo vengo pronto. Ese pronto lo escribió hace 2025 años atrás. Pues sí, nada, y al final cuando viene, va a venir cuando sean cumplidos los tiempos de las 70 semanas de Daniel. Entonces no se le para ni un segundo al Señor. Está en acción la profecía. Pasa que hay que saber interpretar los tiempos en el tiempo que viene el Señor. Amén. No cuando a algún iluminado se le ocurre decir que me dijo el Señor que viene mañana. Como había uno que decía que el Señor venía dentro de unos meses. Amén. Y ya se pasaron como 6, 7 meses de cuando dijo que el Señor venía. Entonces ahí vemos que dice que vendrán en los últimos tiempos falsos profetas. Amén. Entonces, ¿de dónde sacamos la profecía? De la palabra. Y de todo el detalle bíblico que nos ha dejado para que nosotros sepamos cuándo es el tiempo de la venida del Señor. Amén. Para la gloria del Eterno. Es aquí, yo vengo pronto. Entonces dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes ahora? Reténlo. Que nadie te robe lo que estás obteniendo hasta ahora. Porque el afán y la ansiedad de las cosas de este mundo te pueden robar esa bendición, que es para vida eterna. Y vos lo que estás luchando por ahora se te pudre, ¿eh? Y le tenés que pagar los impuestos todavía. Porque el sistema te sigue sacando plata. Entonces dice, retén lo que tienes. Esto te lo está diciendo a nivel espiritual. No, porque me dice el Señor que tengo que retener lo que tengo y... No es a nivel físico, es a nivel espiritual. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ves? Te está hablando de la corona de la vida. De esa corona que tiene 9 diademas que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces tenés que retener cada uno de esos frutos del Espíritu Santo. Tenés que tener paciencia. Tenés que tener benignidad. Retener la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y por sobre todas las cosas el amor. Amén. Toda la gloria al Señor. Para que ninguno tome esa corona. Porque incluso la corona te puede ser arrebatada. El que venciere de todas estas cosas, yo le haré columna, y acá vemos que está hablando el Señor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quién es el Dios del Señor? Sí, El Padre Eterno. el Padre Eterno. Dice, el que venciere, yo le haré columna, porque acá no es que está hablando ni Juan ni el ángel. Yo, dice, al que venciere, yo le haré columna. Él tiene la autoridad para hacerte columna en el templo de mi Dios. Amén. Amén. No, porque esta profecía la está hablando y... No la está hablando ni Juan ni el ángel. Simplemente son mensajeros, malaj, mensajero. Pero acá el que tiene autoridad para ponerte como columna en el templo de su Dios es el Señor. Amén. No hay otro. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre esa persona, el nombre. Fíjese que importante, porque dice, has retenido mi nombre. El nombre de mi Dios. El nombre de mi Dios está diciendo el Señor. Yahshua. Y el nombre de mi Dios, siempre le pego el micrófono, ¿no? ¿Ves? Hasta el último programa le vengo pegando el micrófono. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es la ciudad de mi Dios? Jerusalén. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, para que no quede en duda. ¿Del cielo de qué? De mi Dios. Y mi nombre nuevo. El Señor va a tener un nombre nuevo, porque cuando vino acá a la tierra se llama Yeshua, que es Salvador. Amén. Pero ahora ya en aquel tiempo, ya pasó el tiempo de salvación. Ahora va a tener un nombre nuevo. Amén. Vaya a saber qué nombre, ¿no? Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Quién se lo dice? El Espíritu. Amén. Porque es el Espíritu de la profecía. Es el Padre Eterno
que de él procede el Espíritu Santo, Amén. el que trae esta información. Por eso es lo importante y lo preciso de esto. Ahora vamos rápidamente ahí a la lectura de la hermana Miriam con la Odisea. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 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 Toda la gloria al Amén. Eterno. Amén. Y estamos llegando para la gloria del Señor con el tiempo también, Con el tiempo. para poder desglosar un poquito de la Odisea. Que es la iglesia actual. Es esta iglesia Amén. que dice que no tiene necesidad de nada, pero lo desnuda de tremenda manera el Señor, ¿no? Que le dice que es un miserable, pobre, ciego y desnudo. Los desnudó de una manera tremenda a la riqueza que él tenía. ¿Qué riqueza tenía? Riqueza mundana. No tenía riqueza espiritual. Estaba desnudo en lo espiritual, estaba desnudo, estaba ciego, era pobre. Nosotros tenemos que saber eso. Venimos sin nada y sin nada nos vamos. Amén. Entonces tenemos que buscar algo, la salvación de nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma en este tiempo, el Señor dice, arrepiéntete, arrepiéntete, vengo pronto, arrepiéntete. Y después termina realmente con algo tan tremendo que dice, y el que venciere le daré que se siente conmigo, dice, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tremendo privilegio le da a ese que era ciego, desnudo, desventurado y pobre. Tenemos que saber eso, que nada traemos al mundo y nada nos llevamos, pero sí la salvación de nuestra alma, que está en el Padre Eterno, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Toda la gloria eterna. Entonces, acá cuando ya desglosamos este cachito más, dice, dice, y escribe al ángel en la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Por qué dice el amén? ¿Qué significa amén? Dice que así sea. Entonces cuando está diciendo que este es el amén, he aquí el amén, cuando Dios dice amén, Dios es como si uno está diciendo, pero uno soy yo, lo que sale de mi boca es el hecho, ¿no? Por eso Él está en el Padre y en el seno del Padre. Él es el amén. El amén dice que así sea y es el hecho. Es el verbo, es lo que se crea. Es la mano derecha del Señor que crea las cosas. Dice el amén. El testigo fiel. ¿Testigo fiel y qué? Y verdadero. El testigo fiel y verdadero del Padre. Amén. El principio de la creación de Dios. Lo primero que Dios creó fue el amor de su Hijo, ¿no? Ahí presentó la doctrina. El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces nos está diciendo, nos vuelve a decir
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, está hablando de la iglesia actual. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Están ahí, ni frío ni caliente. Y no pasa nada. No, pero sí pasa. Porque dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, no hay una posición definida. No sabes si sos cristiano o qué sos. Dice, te vomitaré de mi boca. Amén. Porque tú dices, yo soy rico. Claro, hoy en día la iglesia se ha enriquecido con el Evangelio. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, como no tienen necesidad, tampoco tienen necesidad de buscar al Señor. Y como no tienen necesidad de buscar al Señor, solamente tienen necesidad de aparentar. Vos ves grandes shows Sí. de la fe, el show de la fe y las grandes shows de la finanza de la fe. Entonces esta es la iglesia de la Odisea, la que no es ni frío ni caliente. El Señor no la puede definir porque es una iglesia tibia. Y estamos en el final de los tiempos y está pasando esto. Dice, y no sabes que por más que tenés yate, que tenés, andás en Ferrari o en Alfa Romeo, o tenés, no sé, lo que tengas que tener en una media iglesia de 200.000 personas, 200.000 no es poco. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, como decía mamá, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Y acá termina el consejo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado. Oro es la presencia del Espíritu Santo, el oro refinado. En fuego, en aflicción, en ayuno, en silicio, para que realmente seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea que te cubras realmente de la vestidura de la salvación. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de que realmente no tenés una vestidura. Porque dice, ¿de dónde salieron todos estos que están vestidos de blanco? Estos salieron de la gran tribulación. Estaban vestidos de blanco, tenían vestidura. Habían hecho la obra, habían corrido la carrera. Entonces, está diciendo el Señor, te aconsejo que dejes todos esos afanes y esas ansiedades y me busques a mí, que soy el hacedor de la vida. Amén. Que me busques a mí. Dice, y que por fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, ¿no? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor te reprende, iglesia, y te castiga porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Por más que estés yendo todos los días a la congregación con una Biblia bajo el brazo y cantes y te emociones con las alabanzas muy bien hechas. No es eso el camino del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso de las cosas del Señor y de toda la búsqueda. Sé celoso de la búsqueda del Espíritu Santo y arrepiéntete de toda la obra anterior. ¿Por qué? Porque dice, aquí yo estoy a la puerta. Ya la iglesia de la Odisea dice que está a la puerta. Está a la puerta y llamo. O sea que tampoco el Señor está dentro de estas congregaciones, porque dice, está a la puerta y llamo. Dice, ¿me dejás entrar a tu iglesia? Así puedo ministrar por medio del Espíritu Santo, si vos querés. No, pero ya tenemos un protocolo, mire, viene el siervo, no sé cuánto, que le tiene que pagar no sé como cuántos dólares para que venga a predicarte. Y entonces, el Señor está a la puerta. Está a la puerta, A ver llama. si lo dejan entrar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abriere la puerta, entraré a él si él quiere, y cenaré con él, y él conmigo. Mirá qué bueno sería que le abras la puerta al Señor, al Creador del universo por orden del Padre. El que venciere de todo esto, acechanza del enemigo, esta mortandad espiritual, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, él venció y fue muerto en tremenda obediencia y aflicción, y me he sentado con mi Padre en su trono. Se ha sentado con su Padre en su Ya trono. está, el 21. Ya estamos, vamos a poder ir hasta el 25. Sí. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso está diciendo finalmente, el que tiene oído del mensaje que se ha dado hoy, del mensaje que muchos han dado la vida, por eso tenemos esta palabra enfrente de nosotros, el que tiene oído, oiga, no lo que yo digo, no lo que dijo Juan, no lo que dijo el ángel, sino lo que dijo el Señor Amén. y su Padre. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice A la iglesia. a la iglesia, Amén. que sos vos, Amén. que soy yo, que son todos aquellos que buscan de la presencia del Espíritu Santo, y somos 22, y le damos toda la gloria al Eterno. Porque tenemos que tomarnos nuestro tiempo para buscar de la presencia del Señor, para llenarnos de su Espíritu. Porque esto es lo importante, no estamos acá para otra cosa que sembrar sobre tu vida, que es lo importante, y que hoy no estás escuchando por casualidad, sino por causalidad del Señor. Amén. Padre de gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu benignidad, tu mansedumbre, tu templanza, la administración que tú has tenido en este año, Señor, sobre nuestras vidas, para llevar un año más, y ya yendo hacia el 6º año de la voz en el desierto, Padre de gloria. Gracias por tu amor, gracias por la vida de la hermana Miriam, Señor, gracias por la vida de Lautaro, la vida de mi madre, mi vida, Señor, y todos aquellos que ponen su oído para escuchar tu palabra, Padre de gloria. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Amén, amén y amén, Padre de gloria. Guarden Amén. agua, alimento, medicamento, mochila de emergencia, y que terminen bien el año y que comiencen un año de amor, de respeto y de misericordia y de la búsqueda plena del Señor. Tenés que tener un encuentro con el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que es el que está aquí en la tierra para llevarte a caminos de verdad, de justicia, de amor y de misericordia. Miriam, Gracias, amado Padre Celestial. Bendice a quien necesita de tu palabra. En Apocalipsis, que nos habla del arrepentimiento, que busquemos por el camino angosto, porque en el camino ancho es la perdición, Señor, y las cosas del mundo que nos dañan, y a través del Espíritu Santo que encaminemos nuestros corazones. Bendecido año, buen comienzo, y que la paz de Dios reine en cada corazón. toda la gloria eterna. Esto ha sido La Voz en el Desierto. Hemos estado bajo la dirección técnica de Lautaro Morán, y si el Señor así lo permite, nos reencontraremos un próximo año, un programa más de La Voz en el Desierto. En marzo. Abrazos y bendiciones para todos. Bendecido año, Lautaro. ¿Sí? Gracias, Señor. ¡Wow! Esto fue La Voz en el Desierto. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo aquí en 101.5 Radio Nova. 10 años con vos. Hasta nuestro próximo programa. Tú eres todo.